Bienvenidos a la serie de historia de la química en Geocronos. Acompáñanos en este fascinante recorrido a través del tiempo, donde exploraremos cómo la humanidad ha descubierto, experimentado y transformado la materia a lo largo de los siglos. Desde los primeros alquimistas hasta la química moderna, cada capítulo nos acercará más a entender los principios que rigen el universo. Prepárate para un viaje lleno de conocimiento y sorpresas. La historia de la humanidad es, en gran parte, la historia de su relación con la naturaleza, de su capacidad de transformar lo que encuentra a su alrededor y de convertir la materia prima en herramientas, en civilización, en cultura. Desde tiempos inmemoriales, los primeros seres humanos se enfrentaron al mundo con lo que tenían a mano: la piedra, el fuego, el agua y la madera. Y en esa búsqueda de supervivencia, se dieron cuenta de que podían modificar su entorno, domesticarlo, hacerlo suyo. Imaginemos a nuestros antepasados en un tiempo tan remoto que cuesta siquiera imaginarlo. Eran cazadores, recolectores, dependían de la suerte y del entorno para conseguir alimento. Al principio, sus herramientas eran lo que la naturaleza les proporcionaba. Una rama resistente servía como un buen garrote, un fémur de animal podía convertirse en un arma improvisada y una piedra lanzada con precisión podía derribar a una presa pequeña. Pero pronto aprendieron que no tenían por qué conformarse con lo que la naturaleza les daba tal cual. Descubrieron que la piedra podía ser trabajada, moldeada, afilada, transformada en cuchillos rudimentarios o en puntas de lanza. Así comenzó una revolución que cambiaría para siempre el destino del ser humano. Pero si hubo un descubrimiento que marcó una diferencia absoluta en la historia de la humanidad, fue el dominio del fuego. No se sabe con exactitud cuándo ocurrió, pero sí sabemos que cambió todo. Hasta entonces, el ser humano estaba sometido a los caprichos de la naturaleza. Un rayo caía sobre un bosque y provocaba un incendio incontrolable. El fuego era un fenómeno tan majestuoso como peligroso. Pero en algún momento, alguien, en algún rincón del mundo, aprendió a controlarlo, a domesticarlo. Ya no solo temían el fuego, sino que empezaron a alimentarlo, a producirlo, a mantenerlo vivo. Y con ello, la humanidad se convirtió en dueña de su propia evolución. El fuego no solo proporcionaba calor y protección contra los depredadores, sino que reveló algo mucho más profundo: la capacidad de transformación de los materiales. La carne cruda podía volverse más tierna y sabrosa con el calor, los alimentos se volvían más seguros al cocinarlos, la arcilla endurecida por el fuego se convertía en cerámica. Aquí, sin que aún lo supieran, había nacido la primera manifestación de lo que más adelante conoceríamos como química. Y es que la química no es un invento moderno, ni una disciplina reciente, sino que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Cuando un trozo de carne se pudría y despedía un olor nauseabundo, cuando el jugo de ciertas frutas fermentaba y se convertía en una bebida con efectos extraños, cuando el fuego transformaba la madera en cenizas, el ser humano estaba presenciando, sin saberlo, los primeros cambios químicos. El conocimiento del fuego llevó a la humanidad a otro gran salto: la domesticación de los materiales. Al principio, todo lo que el ser humano usaba estaba disponible en cualquier parte: piedras, madera, huesos. Pero pronto se dieron cuenta de que había materiales más raros, más difíciles de encontrar, pero con propiedades que los hacían únicos. Así fue como empezaron a descubrir los metales. En algún punto de la historia, en algún rincón del mundo, alguien encontró una piedra diferente, una piedra con un brillo rojizo o dorado que no se rompía al golpearla. Fue el primer encuentro con el cobre y el oro, dos de los primeros metales que la humanidad aprendió a trabajar. Pero lo interesante es que el cobre, al ser golpeado, no se astillaba como la piedra, sino que se deformaba, tomaba nuevas formas sin romperse. Esto lo hizo invaluable, no solo para la fabricación de adornos, sino también para la creación de herramientas y armas. Y luego vino el descubrimiento que cambió la historia de la metalurgia: la capacidad de extraer el metal de las piedras. En algún momento, quizás de forma accidental, alguien encendió un fuego sobre un lecho de piedras que contenían cobre y, al enfriarse las cenizas, notó pequeñas gotas brillantes de un material que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Fue el comienzo de la fundición, el descubrimiento de que ciertos minerales podían ser transformados con la ayuda del fuego para extraer metales puros. El cobre abrió un nuevo mundo de posibilidades, pero aún tenía sus limitaciones.
Era blando, no podía mantenerse afilado por mucho tiempo. Entonces, en algún momento alrededor del 3000 a.C., en algún taller primitivo de la península del Sinaí o en Mesopotamia, alguien descubrió que si se mezclaba cobre con estaño, el resultado era un metal mucho más duro y resistente, el bronce. Y así nació la Edad del Bronce, una época en la que los ejércitos comenzaron a equiparse con armas más resistentes, en la que las herramientas se hicieron más eficientes y en la que la humanidad dio otro paso más en su camino hacia la civilización. Pero la historia no se detiene allí. Durante siglos, el bronce fue el material dominante, pero había otro metal aún más resistente, más poderoso, más difícil de obtener. Era el hierro, un material tan raro que, en sus inicios, solo podía encontrarse en los fragmentos de meteoritos que caían del cielo. Sin embargo, los herreros de Anatolia, en el reino de los hititas, descubrieron un secreto que cambiaría el destino de la humanidad. El hierro podía extraerse de ciertos minerales si se calentaban a temperaturas lo suficientemente altas. El hierro, al principio, no era más duro que el bronce, pero cuando los herreros aprendieron a combinarlo con carbón, creando acero, la humanidad entró en una nueva era. Las armas de hierro dieron ventaja a los ejércitos que las poseían, y los pueblos que aún usaban bronce fueron derrotados una y otra vez. Los dorios en Grecia, los asirios en Mesopotamia, los filisteos en Canaán, todos estos pueblos construyeron sus imperios gracias a la ventaja que les daba el hierro. Pero más allá de la guerra, la metalurgia del hierro permitió la creación de herramientas más eficientes, facilitando la agricultura, la construcción y el comercio. La humanidad, una vez más, había transformado su entorno, usando el conocimiento para forjar su destino. Mientras tanto, en Egipto, en la mística tierra de los faraones, los sacerdotes trabajaban con otros materiales, desarrollando técnicas para embalsamar cuerpos, fabricando pigmentos y experimentando con sustancias que hoy reconoceríamos como productos químicos. De hecho, la palabra química podría derivar del nombre que los egipcios daban a su propio país, Kem, o tal vez del término griego, kumos, que hacía referencia al jugo de las plantas. Lo cierto es que, desde los albores de la humanidad, el ser humano ha sido un químico sin saberlo, un alquimista de la naturaleza que ha aprendido a transformar los materiales para su beneficio. Y en cada avance, en cada descubrimiento, la humanidad ha forjado su camino hacia la civilización. Esta es la historia de la química, pero también es la historia del hombre, de su ingenio, de su curiosidad y de su eterna búsqueda por entender y dominar el mundo que lo rodea. Después de recorrer los primeros pasos de la humanidad en su relación con la materia, de ver cómo el fuego transformó nuestra capacidad de modificar la naturaleza y cómo los metales marcaron un punto de inflexión en la historia de la civilización, nos adentramos ahora en un momento crucial del pensamiento humano. Si antes el conocimiento era puramente práctico, basado en la observación y la necesidad inmediata, llega ahora una cultura que se atreverá a preguntarse por qué ocurren las cosas, que buscará la esencia misma de la realidad. Nos encontramos en Grecia, el lugar donde, por primera vez, el ser humano intentó explicar el mundo desde la razón, no desde el mito. Los griegos, con su incansable curiosidad, comenzaron a cuestionarse la estructura misma del universo. Ya no bastaba con observar que las sustancias cambiaban, que el agua se evaporaba o que el metal podía fundirse. Lo que ellos querían saber era qué había detrás de esos cambios, qué fuerzas gobernaban la transformación de la materia. Y en este proceso de indagación surgieron los primeros filósofos, los primeros teóricos que intentaron dar respuesta a la gran pregunta, ¿de qué está hecho el mundo? Entre estos primeros pensadores se encontraba Tales de Mileto. Vivió en el siglo VI a.C. en una época en la que la costa de Asia Menor estaba llena de comerciantes, navegantes y eruditos que intercambiaban ideas con civilizaciones de Egipto, Mesopotamia y el Levante. Tales no solo se preocupó por las matemáticas y la astronomía, sino que fue el primero en plantearse que toda la realidad debía tener un principio unificador. Para él, ese principio era el agua. Todo lo que existía, según Tales, provenía del agua de alguna manera. Veía que el agua podía cambiar de estado, convertirse en vapor, en hielo, en líquido otra vez, y eso le llevó a pensar que tal vez el agua era la sustancia primordial que formaba todo lo demás. Pero el pensamiento griego no se detuvo ahí. Después de Tales, surgieron otros filósofos que propusieron diferentes elementos primordiales.
Anaxímenes, por ejemplo, pensaba que el aire era la sustancia fundamental del universo, porque lo veía envolviendo todo, siendo esencial para la vida, expandiéndose y contrayéndose para formar otros elementos. Y luego llegó Heráclito, quien se dio cuenta de que lo único constante en la naturaleza era el cambio. Observaba el fuego y veía en él el símbolo perfecto de la transformación incesante. Para Heráclito, el fuego era la sustancia primordial porque todo se transformaba, todo fluía, nada permanecía igual. Pero, ¿por qué quedarse con un solo elemento? En algún momento, Empédocles propuso una idea revolucionaria. ¿Y si la materia no estaba hecha de un solo elemento, sino de 4? Así surgió la famosa teoría de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Para Empédocles, todo lo que existía era una combinación de estas 4 sustancias en distintas proporciones. Si algo era sólido y pesado, tenía más tierra; si fluía, tenía más agua; si era liviano, predominaba el aire; y si era caliente y cambiante, tenía más fuego. Esta idea fue tan poderosa que perduró durante siglos. Fue adoptada y perfeccionada por Aristóteles, quien no solo aceptó la teoría de los 4 elementos, sino que además les dio propiedades fundamentales: el fuego era caliente y seco, el aire era caliente y húmedo, el agua era fría y húmeda, y la tierra era fría y seca. Con esta teoría, Aristóteles no solo explicaba la composición de la materia, sino que también ofrecía una manera de entender los cambios que ocurrían en la naturaleza. Si se añadía calor a la tierra, podía transformarse en fuego; si se enfriaba el aire, podía convertirse en agua. Pero Aristóteles no se detuvo ahí. Mirando el cielo, observando el movimiento de los astros, llegó a la conclusión de que había algo más, algo diferente de los 4 elementos terrestres. Creía que el universo estaba compuesto por un 5º elemento, al que llamó éter, una sustancia perfecta, inmutable, que llenaba los cielos y hacía que los astros giraran en armonía eterna. Esta teoría aristotélica dominó el pensamiento occidental durante 2000 años. Se convirtió en la base de la alquimia medieval y en el punto de partida de la química moderna. Hoy sabemos que no hay un éter llenando el universo, que los elementos de Empédocles no son los componentes básicos de la materia, pero la idea de que los materiales pueden combinarse y transformarse, de que existen principios fundamentales que rigen la naturaleza, sigue siendo el corazón de la ciencia química. Mientras Aristóteles elaboraba su visión del universo, otro grupo de pensadores estaba explorando una idea completamente distinta. En lugar de pensar en la materia como una mezcla de elementos, se preguntaron si, al dividir un material en partes cada vez más pequeñas, se llegaría a un punto en el que ya no pudiera dividirse más. Así nació la teoría atómica. El primero en proponerla fue Leucipo, pero fue su discípulo Demócrito quien desarrolló la idea con más profundidad. Según él, todo estaba compuesto por partículas diminutas, indivisibles, a las que llamó átomos. Para Demócrito, estos átomos eran eternos, se movían en el vacío y se combinaban de diferentes maneras para formar toda la materia del universo. Era una idea increíblemente avanzada, pero en su época no fue aceptada. Aristóteles rechazó el concepto del vacío y prefirió su teoría de los 4 elementos, lo que hizo que la idea atómica quedara relegada a un segundo plano durante siglos. Sin embargo, la teoría atómica no desapareció por completo. Fue rescatada por los epicúreos, especialmente por el poeta romano Lucrecio, quien en su obra De Rerum Natura describió el mundo como una danza eterna de átomos en movimiento. Pero la ciencia, en aquel entonces, no funcionaba como la conocemos hoy. No había experimentación sistemática, no había laboratorios ni método científico. Todo era pura especulación filosófica. A pesar de ello, las ideas de los griegos sentaron las bases del pensamiento racional, de la búsqueda de explicaciones lógicas para los fenómenos naturales. Fueron ellos quienes comenzaron a pensar en términos de principios fundamentales, en fuerzas que rigen el universo, en la posibilidad de que la materia tuviera una estructura interna. Y aunque muchas de sus ideas fueron erróneas, lo importante es que hicieron las preguntas correctas. Preguntarse por qué los materiales cambian, por qué algunas sustancias se mezclan y otras no, por qué el fuego transforma la madera en cenizas. Esas son las preguntas que siglos más tarde darían lugar a la química moderna.
Así que aquí estamos, en la Grecia clásica, en un momento en el que el pensamiento humano se eleva a niveles nunca antes alcanzados. Un tiempo de filósofos, de teorías, de grandes preguntas. Pero la historia no se detiene. Después de Grecia vendrán los romanos, la alquimia medieval, el redescubrimiento de los textos clásicos en el Renacimiento y, finalmente, la revolución científica que cambiará para siempre nuestra comprensión del mundo. Porque la química, aunque hoy la entendemos como una ciencia de laboratorio, nació en la mente de aquellos primeros pensadores que se atrevieron a preguntarse, ¿de qué está hecho el universo? Si te ha gustado este viaje por la historia del pensamiento y la ciencia, no olvides suscribirte a Geocronos, activar la campanita para no perderte ningún episodio y darle me gusta para seguir explorando juntos los grandes momentos que construyeron nuestra comprensión del universo. Nos vemos en el próximo capítulo.